Práctica número 3. Leyes de Kirchhoff. Grupo 13M3. Integrantes del equipo: Castillo Zúñiga Cristian Gabriel, Chávez Boiso Jonathan Rodrigo, Escobar Mora Pablo Emanuel. Procedimiento de medición. Como primer paso, se debe ajustar la fuente de voltaje al valor requerido. Para esto, se conecta el multímetro a la fuente y mediante la perilla selectora se varía el voltaje hasta encontrar el valor deseado. Posteriormente, se conecta la fuente de voltaje a la protoboard mediante los buses de alimentación, para así energizar el circuito. Después, se conectan los bornes en el multímetro en la sección de voltímetro, mientras se ajusta el multímetro como voltmetro. Es importante respetar la señalización de los cables y mantener el cable negro como común y el cable rojo como positivo del multímetro. También es importante manejar el rango, que va desde los microvolts, milivolts y los volts. Lo mismo ocurre con la corriente. Finalmente, se conecta el voltímetro en paralelo al elemento y se anotan los valores obtenidos. Para la medición de corriente, se conectan los bornes en el multímetro en la sección de amperímetro y se ajusta el multímetro como amperímetro, siguiendo las indicaciones ya mencionadas. A diferencia del voltímetro, el amperímetro se conecta en serie al elemento. De igual manera, se anotan los valores obtenidos de la corriente. Aquí tenemos nuestro primer circuito a medir. Podemos observar que contamos con una fuente de corriente que demanda 5 microamperes. El circuito fue considerado como un circuito serie, por lo tanto tenemos un total de 8 elementos. Marcamos el sentido de la corriente con puntas de flecha, por ende obtenemos el sentido de cada una de las mallas, así como el sentido que sigue la corriente a través de los nodos. Obtenemos el diagrama de segmentos del circuito 1. Esto para facilitar el análisis del circuito. Se puede observar una mejor distribución de cada uno de los nodos, así como de las mallas. Ya no se consideran los elementos como resistencia o fuente. En este caso se consideran los elementos como puntas de flecha. El análisis anterior nos lleva que nuestro circuito tiene un número de elementos igual a 8, un número de circuitos igual a 1, número de nodos igual a 5, el número de nodos independientes es igual al número de nodos menos el número de circuitos, es decir, 5 menos 1 nos da un total de 4 nodos independientes. También contamos con el número de mallas independientes, que es igual al número de circuitos menos el número de nodos independientes, es decir, 8 menos 4 igual a 4 mallas independientes. También contamos con un número de ecuaciones igual a 2 veces el número de elementos. 2 por 8, 16 ecuaciones en total. Del lado derecho tenemos las leyes de Kirchhoff para voltaje y las leyes de Kirchhoff para corriente. En las leyes de Kirchhoff para voltaje vamos a considerar la dirección del elemento y la dirección de cada una de las mallas. Si la dirección del elemento es igual a la dirección de la malla, se toma el voltaje como positivo. Si ocurre lo contrario, es decir, que el elemento va en dirección contraria al de la malla, se toma el voltaje como negativo. Mientras que en las leyes de Kirchhoff para corriente se va a considerar respecto a los nodos, es decir, que si el elemento va en dirección hacia el nodo, se toma la corriente como negativa. Si ocurre lo contrario, es decir, que la dirección del elemento sale del nodo, se va a tomar con signo positivo. Finalmente, del lado izquierdo tenemos las ecuaciones de cada uno de los elementos. Como en su totalidad el circuito cuenta con resistencias, vamos a hacer uso de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto nos permite sustituir los valores de las resistencias que ya conocemos y dejar la corriente como una variable. Tenemos una variación en la ecuación de voltaje 1 porque estamos considerando el voltaje de la fuente de corriente. Como observamos, tiene un signo negativo.
Esto es porque el voltaje de las fuentes se consideran con signo menos. Así es como llegamos a los cálculos matemáticos, en donde se puede obviar alguno de los resultados, como es el de la corriente del elemento 1, que es igual a 5 microamperes. Esto lo sabemos gracias a la fuente de corriente. Si despejamos de la ecuación de nodo 1 a corriente 1, obtenemos que la corriente 2 más la corriente 5 va a ser igual a 5 microamperes. Ahora bien, sustituyendo en las ecuaciones que se obtuvieron mediante la ley de Kirchhoff de voltaje, esto debido a que es un circuito serie. Si fuera un circuito paralelo, tendríamos que sustituir en las ecuaciones que se obtuvieron de las leyes de Kirchhoff de corriente. Pues bien, sustituimos en estas ecuaciones de voltaje con las ecuaciones que teníamos del lado izquierdo que correspondían a cada uno de los elementos, para así tener 4 ecuaciones en términos de corriente. Estas las juntamos con las ecuaciones de corriente y obtenemos una matriz de 8 por 8. La ingresamos en el Wolfram para tener una agilidad en el cálculo y obtenemos las corrientes de la 2 a la 8 y el voltaje de la fuente de corriente. Finalmente registramos los valores medidos con los valores teóricos en una tabla y calculamos el porcentaje de error. Este porcentaje de error está presente debido a la tolerancia que se tuvo en cada una de las resistencias, que fue del 10%. Para calcular el porcentaje de error tenemos la fórmula que porcentaje de error es igual a el valor teórico menos el valor medido entre el valor teórico por 100. Así es como obtenemos el porcentaje de error de cada uno de los elementos. Pasamos al circuito 2, en donde tenemos una fuente de voltaje que demanda un voltaje de 9 volts. De igual manera es un circuito donde en su totalidad son resistencias. Marcamos el sentido de la corriente y el sentido de cada una de las mallas. Nuevamente llegamos al diagrama de segmentos para tener una mejor facilidad en el análisis del circuito. Aquí se aprecian mejor la distribución que tienen las mallas, los nodos y el sentido de cada uno de los elementos. Llegamos a los datos del circuito 2 con un total de número de elementos igual a 7, número de circuitos igual a 1, el número de nodos es igual a 4, el número de nodos independientes va a ser igual al número de nodos menos el número de circuitos, que es igual a 4 menos 1, tenemos 3 nodos independientes. El número de mallas independientes es igual al número de circuitos menos el número de nodos independientes, es decir, 7 menos 3 igual a 4 mallas independientes. También tenemos el número de ecuaciones que va a ser igual a 2 veces el número de elementos. 2 por 7 vamos a tener un total de 14 ecuaciones. Del lado derecho tenemos las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente. Ya se mencionó cómo es que se obtuvieron. Tenemos 4 ecuaciones de mallas y 3 ecuaciones de nodos. Del lado izquierdo también tenemos las ecuaciones de cada uno de los elementos haciendo uso de la ley de Ohm. De igual manera se sustituyen los valores de las resistencias que ya conocemos, dejando únicamente como variable las corrientes. En este caso ya conocemos el voltaje del elemento 1, que va a ser igual a 9 volts. Nuevamente sustituyendo las ecuaciones de cada uno de los elementos en las ecuaciones de mallas, vamos a obtener 4 ecuaciones en términos de la corriente, dando un total de 7 ecuaciones junto con las ecuaciones de nodos. Esto nos va a dar una matriz de 7 por 7 con 7 incógnitas. Nuevamente la ingresamos en el Wolfram para un cálculo más rápido. Y obtenemos esta tabla donde registramos el valor de la corriente de laboratorio, el valor de la corriente
calculada en el salón de clase, y el porcentaje de error, que de igual forma varía debido a la tolerancia que se tiene en la resistencia. Para el porcentaje de error tenemos la misma fórmula que se empleó en el primer circuito.